Desde los primordios de la humanidad, en todas las culturas, con diferentes nombres y representantes, la cosmosofía se expresó para acompañar el proceso evolutivo de quienes con receptividad la profundizaron y volvieron práctica. Pioneros que osaron dar los necesarios pasos hacia lo desconocido, abriendo caminos para los receptores de la eterna actualización de la instrucción espiritual. Hoy las condiciones son otras. El planeta está atravesando una transición entre leyes cósmicas y la propuesta experiencial para nosotros es distinta. Comprender esto y aprender a dejar atrás lo que antes fue válido evolutivamente es fundamental para acompañar esta transición en armonía. Armonía que solo a través del reconocimiento de nuestra identidad interna seremos capaces de brindar al planeta bajo ley de servicio. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Estos programas están basados en las preguntas del público que asiste a las charlas de profundización interactiva en Sierra del Cielo los días miércoles y sábados con entrada libre y gratuita. Daniel Gagliardo, quien da esas charlas, es un instructor de cosmosofía que fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Como auxiliar de la energía de instrucción, él busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia, a través de estas conferencias impartidas también alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y sus libros traducidos en varios idiomas. Podés encontrar los libros en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y Mercado Libre. Hay otros programas de la conciencia del cosmos en portugués, búlgaro, ruso e inglés. Y diferentes grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, en Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. Para más información entra en uxim.org.ar. El centro anteriormente nombrado UXIM se puede visitar para participar de los encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo los alimentos y el hospedaje. Encontranos también en Facebook e Instagram. Además, toda la música que vamos a estar escuchando en este podcast es original de UXIM. Título del programa de hoy: Ámense como yo los he amado. Y durante este programa sintonizamos leer del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Si el bien común y la asistencia al plan evolutivo primara en algún grado en los niveles donde ustedes se encuentran, esta transición por la que pasan habría ya concluido. Cuestión esta
que le fue comunicada oportunamente, siendo de allí que se desprende que poco han hecho al respecto. ¿Cuál creen que es el sentido de tanta energía de reiteración que les es destinada? Pocos elementos hablan de ustedes como esto lo hace. Sintonizamos, hermano, este versículo, ¿no?, de Mensajeros del Fuego, pues está muy relacionado con el título de hoy. El instructor Jesús nos dijo: ámense como yo los he amado, no como ustedes se aman. Si eso hubiésemos tratado de intentarlo y logrado en algún grado precisamente, esto no hubiese ocurrido. Es decir, acá existe en este planeta el bien común, existe la asistencia al plan evolutivo. ¿Qué hicimos con todas esas dádivas que no solo el instructor Jesús, sino los anteriores vienen ofreciendo como instrucción, ¿no es cierto? La energía del amor está presente en este universo Tierra, donde la energía crística precisamente es la que rige este planeta. Y precisamente de eso se va a hablar en este programa, ¿viste? De qué pasó en la Lemuria, qué pasó en la Atlántida, qué pasa con nosotros, con el supuesto amor, porque todo es deseo, a partir del deseo sexual, a partir del deseo de lo que sea, ¿no es cierto? El cuerpo emocional está muy presente, es el gran atraso que tenemos. Bueno, ahí el cuerpo mental, por supuesto, es el que lleva la batuta, digamos, de la elevación de los cuerpos, ¿no es cierto?, que es lo que adeuda esta civilización post-atlante. Cuando un centro espiritual cuenta con algunos elementos de manera estable, puede ofrecer características y condiciones necesarias a la actividad purificatoria bajo perfiles inéditos, cuya intensidad y condición suelen ser más inestables en otros ámbitos de la vida planetaria. Estabilidad y cuidados que en un centro siempre serán perfectibles, pero que serían lo suficientemente efectivos para nutrir el contexto donde los procesos purificatorios habrán de consumarse. Quienes permanecen en centros de esta condición, independientemente de la extensión de aquella presencia, solo deberían transitar aquello en obediente respuesta a la planificación interna de sus propias almas. De este modo, si un individuo transitara purificaciones residiendo en estos campos de energía grupal, sería porque aquel contexto reúne las características previstas para ello por su voluntad interior. Aquello que de nosotros es removido por ser ya inservible en el marco de nuestra trayectoria evolutiva, es objeto de nuestra planificación espiritual. Guarda una perfecta relación con agotamientos e inicios de etapas y ciclos. Así, un centro espiritual no es otra cosa que otra amplia herramienta a lo largo de la trayectoria evolutiva del individuo, siendo que todo lo que pudiera ser transitado por él dentro de aquel campo de energías dificultosamente estaría a su alcance bajo otras condiciones que constituyen la vida planetaria. Bajo leyes de síntesis y economía, aquel ser no podría estar en mejor ámbito, siendo que su ser interno lo habilitó para participar y residir, para vivenciar, personificar y experimentar con coyunturas que cuentan, en la multiplicidad de su constitución, con la actividad purificatoria dentro del bagaje de elementos, con una capacidad precisa de ajuste y renovación de condiciones. Este es un fragmento del cuaderno número 3 de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, llamado Ley de Purificación. Tema central entonces del día de hoy: ámense como yo los he amado. Y el primer bloque titulamos La obra surgida del sol, concretar nuestra planificación interna. ¿Se puede hablar sobre la planificación interna?
La purificación de los cuerpos comienza por el mental, sigue por el emocional y luego por el etérico físico. Son aportes que hacen las personas asistentes a estudio, del cual surge este programa, dado acá por Daniel Gagliardo en Sierra del Cielo. Escuchamos las respuestas de Gagliardo. En estas charlas, hablar de la planificación interna es hablar siempre de algo que tenemos que dar por entendido. No importa de qué tema, no importa aparentemente de qué estemos hablando, qué estemos señalando, qué busquemos profundizar, hacia dónde busquemos enfocar la charla, si no entendemos que tiene un sentido oculto y omnipresente esa planificación y el potencial para cumplirla, la necesidad de que se cumpla, entonces no tendría sentido nada de lo que hablemos acá. Nosotros estamos acá por planificación interna. Nosotros estamos intentando hacer lo que hacemos por planificación interna. En la medida que podamos acercarnos al cumplimiento de esa planificación interna, lo que hacemos aquí, más allá que para el mundo no tenga sentido, va a tener cada vez más sentido para nosotros. Entonces, cuando hablamos de planificación interna, estamos hablando de lo único que realmente tiene que estar presente y que si no está presente, va a ser muy difícil cualquier cosa que la conciencia quiera emprender. El interno, como dijimos, no está ausente nunca, pero nosotros podemos distanciarnos a un modo tal, de una manera tal, de esa influencia interna, que esa planificación es como que deja de existir. Porque aquello que el interno nos ofreció antes de encarnar, entre otras tantas cosas, pulsa como un paradigma para nosotros. Cuando nosotros lo abrazamos antes de encarnar, lo aceptamos y encarnamos, aunque la ley de olvido transitoriamente nos distancie conscientemente de eso, eso pulsa como un corazón oculto, porque en todo esa meta tiene que ser consumada. Donde esa meta, haciendo lo que hacemos, no pueda consumarse, es que aquello que estamos haciendo no está contemplado en nuestra planificación interna. Cuando hacemos lo correcto, ese corazón interior insufla un profundo fuego cósmico en lo que hacemos. Las acciones pueden parecer idénticas a las de otros, pero el fuego cósmico está presente cuando la planificación interna encuentra en esa acción una vía de desagote. Por eso es tan importante la planificación interior. En un universo de segundo rayo, en un sistema solar de segundo rayo, la obra surgida del Sol es la esencia solar presente en la voluntad de nuestra conciencia interna, y cada vez que hacemos algo por la planificación interna es la obra surgida del Sol. ¿Qué vemos ahí? La obra surgida del Sol. No necesariamente. Eso tiene que ver con lo que está previsto como necesidad purificatoria para cada individuo. Entonces, de modo general, la humanidad en su conjunto está pasando por un ajuste cada vez más fuerte de purificación en el nivel mental. Pero esto no quiere decir que existan individuos, independientemente de lo que el conjunto está viviendo, que es un incentivo purificatorio en el nivel mental, que no existan individuos que estén viviendo purificaciones en cualquiera de los tres niveles de la personalidad y alternadamente, hoy en el emocional, mañana en el físico, pasado en el mental, de vuelta en el físico, pasado en el emocional otra vez. Pero la humanidad en su conjunto lo está viviendo a nivel mental y cada vez más fuertemente. ¿Por qué? Porque llegamos a cerrar un ciclo a través del cierre de la transición. Llegamos a cerrar un ciclo donde tendríamos que haber llegado con una mente devota, con una mente alineada a la vida interna, con una mente iluminada. Y sin embargo, llegamos con una mente rastrera, identificada con un emocional que no la llevó nunca a nada, porque el emocional no puede llevar a la mente a ningún lado, sino a comprometerse con desequilibrios, con ilusiones, con fantasías. Entonces, ¿por qué esta purificación tan violenta que se empieza a dar? Las enfermedades mentales van a ser cada vez peores, las situaciones psíquicas cada vez peores, precisamente porque estamos tan atrasados que lo que se esperaba era tener una mente más fortalecida a nivel de la humanidad en general, para enfrentar situaciones con una mente que estuviera abierta
a la vida interna, a la luz interna, y desde la mirada interna entendiera la purificación del final de transición con altura, con elevación, con equilibrio, con armonía, con gratitud. Pero esto no existió. La mayoría de los seres no dio esos pasos. Son pocos seres que tienen una mente lúcida, ágil, dinámica, suficientemente purificada y establemente alineada a la vida interna. La mayoría no lo tiene, no lo es. Ni los lemurianos pudieron llevar adelante el arquetipo físico, ni los atlantes pudieron llevar adelante el arquetipo emocional, y nosotros, por ende, por el arrastre, no pudimos alcanzar el paradigma mental. Entonces, fuimos cada vez retrasándonos más. El problema de los lemurianos, que se les había ofrecido tener en el mismo organismo etérico físico los dos polos sexuales para poder a través de eso dinamizar la experiencia evolutiva, empezaron a jugar con los sexos, siendo que tenían los dos sexos, el mismo individuo, empezaron a jugar entre individuos a nivel sexual. Entonces, aproximadamente en la tercera subraza lemuriana, ¿qué tuvo que ocurrir? Separaron los sexos, la jerarquía. Y ahí casi está patentemente grabado esta cosa tan risueña de la manzana de Adán y Eva, realmente. A partir de ahí empezó el problema, porque inicialmente la humanidad de la Tierra, como ya había practicado las divisiones polares en otros planetas, esas mónadas, se le ofrece trabajar en la época lemuriana con la condición hermafrodita, y lo pudo sostener las primeras 3 subrazas. Antes de que terminara la tercera subraza, hubo un colapso tremendo, porque no fueron capaces de dejar atrás la tendencia de el juego entre individuos a través de los sexos. Esto hubiera sido un paso enorme si nosotros pudiéramos haber seguido con esta cuestión de asumir la energía hermafrodita y operar en nuestra propia conciencia, según la ceremonia que internamente se nos fuera marcando en cada etapa evolutiva, para ser un mismo ser físico el que permitiera la canalización de un ser que tenía que encarnar. Entonces, andamos con esa fantasía de andar corriendo nuestra mitad por algún lado, y nuestro amante es interno realmente. ¿Qué vemos allí? La obra surgida del sol. ¿Qué somos allí? La obra surgida del sol. Eso es lo que los seres tenemos que hacer, ¿no es cierto? Reconocer la planificación interna que a través de la ley de olvido, al encarnar, se nos ofrece justamente el olvido de todo lo que fuimos, de todo lo que hicimos, porque no podríamos soportar la evolución. Y a partir de cierto momento ir rescatando, corriendo el velo de la ley de olvido e ir rescatando la planificación interior. De hacer eso, seguramente hubiésemos puesto en práctica esa frase de Jesús: ámense como yo los he amado. Qué interesante, hermano, lo que se habló, ¿no es cierto? Se habla en muchos audios de Daniel, el trabajo mental, el trabajo emocional y, en consecuencia, el trabajo etérico físico, que es lo que tenemos que realizar, ¿no es cierto?, para que la obra surgida del sol sea respuesta a esta transición, a este planeta. En realidad, los lemurianos no estaban en transición, hicieron lo que hicieron, los atlantes lo mismo, y nosotros, a través de esta raza posatlante. Vos sabés, hermano, que recordamos lo que se habló en este estudio pasado. Una persona preguntó, que ya se había preguntado en el estudio anterior, el miércoles, sobre cómo opera la ley de gravedad en el trabajo de los cuerpos, ¿no es cierto?, en el trabajo de dominio de las leyes materiales. Y bueno, en el etérico físico, más o menos, en un programa pasado creo que se habló de esto,
cuando hablaba de que uno tiene que aprender a hacer equilibrio, como los perritos que levantan primero una pata y después primero no levantan ninguna, es decir, se agachan como las hembras. Y así vamos aprendiendo el dominio del etérico físico comandado por Psiquis, ¿no es cierto? Y también se preguntó en ese estudio cómo operaba en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Para nosotros fue realmente una revelación porque dijo, cuando uno está bajoneado, ahí la ley de gravedad te está tirando para abajo. Entonces a veces uno busca alinearse, siempre hay que hacerlo, por supuesto, busca alinearse. Como es también, decía Gagliardo, cuando tenemos los pensamientos bajos, ahí la ley de gravedad nos está tirando para abajo. Entonces, ese mental que nos tira para abajo, es decir, esa ley de gravedad que nos tira el mental para abajo porque nosotros corrimos la sintonía. Saber que hay una ley que está haciendo eso, entonces ir hacia arriba. Uno dice, ay, ¿qué hice, qué no hice? Y a lo mejor se centra en sí mismo y sabiendo que hay una ley que está colaborando con lo que tiene que colaborar. La ley de gravedad es eso. Daniel Gagliardo decía, la ley de gravedad te estrella, te lleva para abajo. Uno se tira de un tercer piso y hay que ver si sale con vida, ¿no es cierto? Cae un avión y cae un avión. Es la ley de gravedad. Pero eso lo tenemos claro en general, la humanidad. Pero no teníamos claro que también influye en el mental y el emocional. Entonces, sintonizar eso, la elevación, que al elevar nosotros, buscar la sintonía, estamos despegándonos de esa ley de gravedad que está haciendo lo suyo, no es ni mala ni buena, está haciendo su tarea. Nosotros acá tenemos que aprender a ir para arriba y por eso la ley de gravedad se ofrece bajo los universos kármicos, ¿no? Claro, y forma parte de lo que es la naturaleza. Y acá entra esa frase que suele decir Daniel, que uno recibe aquello a lo que se entrega, o aquel a quien se entrega. Si sentimos que hay algo que nos está tirando para abajo, la pregunta que nos podemos hacer es ¿a qué nos entregamos o a qué nos estamos entregando? Y esto forma parte del dominio de las leyes, de la materia también. Y así vamos aprendiendo. Y en un momento nos vamos a hacer esa pregunta, ¿a qué nos entregamos? Porque al principio simplemente vamos a estar entregados completamente a esa ley de gravedad, pasando por estados sumamente negativos, de bajoneo, tanto mental como emocional, y de a poco vamos a irnos elevando supuestamente. Y sin comprender, ¿no es cierto? Porque estamos en un mundo donde todo es una mezcla. En cambio, ahí vamos ya utilizando un discernimiento que nos va permitiendo, bueno, esto para allá, esto para acá. Ya sabemos que hay una ley que está haciendo su tarea y nosotros tenemos que ir hacia arriba. Es bellísimo eso. Fue revelador realmente. Sí, es revelador. Entonces, en contraposición a esa ley natural, deberíamos ir compensando con lo que es lo supranatural. Es decir, ganar sintonía interna y alinearnos con esa fuente supranatural, que es la única que nos va a poder hacer salir de ese tironeo constante que la ley de gravedad o la materia misma nos ejerce hacia abajo. Vamos a ir leyendo el prólogo que Daniel Gagliardo escribe para el libro Mensajeros del Fuego. Los impulsos provenientes de la esfera cósmica de existencia son de una eterna consecutividad. El que buscan ser señalados como manifestaciones aisladas solo es, en rigor, nuestra limitación para percibir su omnipresencia, su dinámica, desenvolviéndose en cada uno de los planos y niveles de la vida del planeta. La jerarquía,
cuya presencia vibratoria se encuentra en estos escritos, es de rango extrasistémico, siendo que su participación en estos contextos de vida debe ser observada bajo ley de sacrificio. De ella, como de otras miríadas de conciencias liberadas, recibimos altas dosis de energía de donación. Todo lo que buscan es imprimir ascensión en el más puro y elevado sentido que este término pueda adquirir para la conciencia humana de la superficie planetaria. Su tarea es liberar y expandir, acompañando un camino que en nuestro sistema solar transcurre por los portales de la cristificación o amor cósmico. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos entonces la lectura del cuadernillo 3, Ley de Purificación. Considerando lo expuesto, aquellos seres que participan de la vida de los centros espirituales o de servicio planetario en el actual contexto de los ciclos planetario y sistémico, deberían manifestar un estado de receptividad, facilitando así la comprensión y ejecución de los procesos purificatorios, liberando gratitud por estar viviendo aquel proceso en ese particular marco, donde los efectos purificatorios podrían ser transitados sin una innecesaria condición traumática. Particularidad que se fortalece por el alcance y beneficio universal del proceso purificatorio transitado por un grupo implantado en un centro espiritual, así como la consecuente y oculta actividad transmutatoria activada por su intermedio. Al comprender aspectos ocultos relacionados a la purificación, el ser amplía su percepción respecto a una otra función del centro del que forma parte, expresándose también bajo un aspecto único, por medio del canal habilitado y constituido en su propia conciencia. El segundo bloque de este programa se titula La humanidad nunca respondió a los impulsos internos. Las jerarquías dividieron los sexos en los lemurianos por el desvío de la búsqueda de placer. Le preguntan a Daniel. Vamos a escuchar su respuesta. Exacto, gradualmente, antes de que esta condición hermafrodita fuera dada de baja por la jerarquía, ya se había empezado con la búsqueda de placer.
O sea, la búsqueda de placer estuvo siempre presente, pero se traspusieron ciertos límites. No nos olvidemos que aunque los lemures eran seres, en relación a los atlantes, bastante primitivos, y en relación a nosotros mucho más primitivos, siempre los seres son conducidos a través de mecanismos propios del nivel evolutivo con el cual tienen que ensayar y aquel otro con el cual tienen que entrar en contacto, quiere decir alcanzar. Siempre hay estímulos relacionados a la vida interna. Y nuestra deuda de no sintonizar esos estímulos viene de esa época. Quiere decir, los lemures pasaron por lo que pasaron porque el nivel de estímulo propio para ellos, ni para los atlantes hubiera servido, ni para nosotros mucho menos, pero propio para ellos, adecuado a su nivel de conciencia, fueron rechazados, como después los atlantes rechazaron los estímulos internos que estaban ajustados a su condición, y como nosotros, posatlantes o adámicos, también rechazamos. Quiere decir, nunca tuvimos la capacidad, los seres de la superficie terrestre, de un modo homogéneo, y sí solo a través de pequeños grupos o individuos, de aceptar los estímulos internos y crear una civilización que fuera la respuesta a la luz de la entidad humanidad. Porque nuestra humanidad internamente, ¿sí?, responde a una entidad cósmica humanidad. Es una entidad humanidad que rige la superficie de la Tierra, las mónadas terrestres. Existen entidades humanidades que rigen las mónadas intraterrenas, intraoceánicas, intraígneas, intraaéreas. Quiere decir, la entidad humanidad es cósmica, es una gran entidad que se expresa y canaliza ciertas energías en donde sea necesario. Y nunca pudimos lograr responder al patrón subjetivo y supranatural de la entidad humanidad que estimulaba, regía, conducía como un miembro implícito de la jerarquía planetaria lo que nosotros teníamos que ir orientando, entendiendo como paradigma y trabajando para concretar ese paradigma. Siempre estuvimos distantes. Hoy mismo, la entidad humanidad que encarna en la supranaturaleza que busca regir nuestra vida, tampoco encuentra, sino a partir de pequeños puñados de conciencias, seres que respondan. Claro, pero ¿qué ocurre? Cuando llega el momento de ensayar con polaridades de modo equilibrado, a la conciencia se le ofrece encarnar de un polo u otro. Pero en el momento en que corresponde practicar la salida hermafrodita, no podés cambiar. Quiere decir, hay un momento donde después de haber trabajado todo lo que tenían que trabajar con la condición hermafrodita, una cantidad de mónadas iban a encarnar a través de almas que designaran un polo en particular, porque se podían hacer experiencias evolutivas polares de comunión, de complementariedad. Dos conciencias uniéndose, no por la pasión, no por intereses, no por ninguna otra cosa que no fuera por responder a la ley de complementariedad. Por ejemplo, si hubiéramos hecho bien el trabajo en la época lemuriana, con ese principio de hermafrodita, cuando llegara el momento de ensayar conciencias encarnadas con los diferentes, con cualquiera de los dos polos, nadie hubiera estado con otra persona porque la atraía físicamente. Nadie hubiera seguido a alguien por la calle porque le resultó lindo. Las personas que hubieran llegado a esa experiencia de estar encarnadas en la superficie de la Tierra, ensayando con los polos de un modo superior, hubieran percibido internamente cuál era la tarea que tenían que hacer y con quién, y en ningún momento iban a ejecutar actividad de tipo sexual o sensitiva si no era estrictamente para hacer encarnar un ser. Quiere decir, un anticipo de la ley evolutiva superior, donde los seres no van a sufrir enamoramiento, que es un déficit que viene arrastrando el cuerpo emocional, porque eso no es amor, es una polarización emocional. Pero es tan fuerte el débito que tenemos para salir de eso, que se le llama amor a la prisión de la relación emocional. Hay algo que la jerarquía inspiró una vez preguntar: ¿dónde está el amor que sentíamos por alguien cuando decimos que ya no lo amamos más? El verdadero amor no deja de amar nunca. Las personas que dicen estar perdidamente enamoradas de alguien y a los 6 meses, al año, a los 3 años, 4 años, ya no tiene sentido en mi vida. A ver, ¿qué pasó? ¿La ley del amor fracasó?
Claro, ahí hay componentes hormonales, componentes del karma bien material, instintivos, cosas sin trabajar de encarnaciones anteriores que generan tanto impacto en el centro emocional, que es un centro que no tiene ningún interés de sublimar lo que siente en esos casos, porque el cuerpo emocional se hace panzadas con eso. Lo agarra el cuerpo físico y lo utiliza como herramienta de transferencia de sensaciones. Que el cuerpo físico las cobra en complicidad como sensaciones, caricias, orgasmos, y el cuerpo emocional con lo que se supone que siente por lograr esa cercanía con algo que por algún motivo y transitoriamente en esa encarnación casi se tornó una fijación para él. Pero después, de la noche a la mañana, se cae el castillo de arena. Y hago así, abro los ojos, lo miro y digo, ¡ay, este bicho qué hace acá! Pero la realidad es esa. A ver, si un ser realmente está amando, el campo, el canal del amor, en su conciencia se va ampliando cada vez más, no deja nunca de amar. Por eso, el beneficio de la duda que nos tenemos que dar respecto a si lo que amamos es realmente amor. Lo que decimos que estamos haciendo es amar. Eso que decimos que es amamos, sí, yo amo a este, aquel, al otro, amo al perro. Hagamos un ejercicio de conciencia. La mayoría de las personas, si tienen que hacer una lista, esto lo dijimos muchas veces, lo vamos a seguir diciendo porque siempre hay gente que no lo escuchó. Si nos dicen que hagamos una lista con los elementos, las personas, los objetos de nuestro amor, con una carilla sobra. Mientras que si el amor fuera genuino, sería infinita la cantidad de carillas que tendríamos que realmente utilizar para colocar lo que amamos, porque no quedaría nada afuera. Nada quedaría afuera. Por eso, nuestro cuerpo emocional, que es muy mentiroso, busca continuamente satisfacer el placer, tiene ambiciones, tiene deseos, tiene una cantidad de mecanismos que hacen que nosotros, si somos inmaduros, caigamos en definir algo que no lo es como amor. Por eso insistimos en recordar siempre las palabras de Jesús, que nos amáramos como Él nos amó. Lo que quiere decir, muchachos, eso que ustedes llaman amor, no es amor. Lo que estoy haciendo con ustedes es permitir que el amor ame a través de mi conciencia, decía Jesús, con otras palabras. Ámense como los amé, permitiendo que el amor a través de mi conciencia los ame. Cada uno de ustedes tiene ese compromiso. Dejen de quedar presos de algo que llaman amor para experimentar realmente esto de permitir que el amor ame a través de ustedes. Y ese amor no se extingue nunca. Una vez que rompió el filtro, la contención, el callo, la conciencia que le permite que cualquier energía circule a través de ella, entre esas energías poderosas del cosmos que empiezan a circular está el amor, junto con otras, pero está el amor, ya que estamos hablando de él. Cuánto se habla del amor constantemente en tantas letras de canciones, películas, en todos lados, en libros. Es el tema más tocado, ¿no? Sin embargo, nunca se habla del amor original, del amor elevado, el amor cósmico, el amor universal. Generalmente se habla de aquel mal llamado amor humano que selecciona, que es selectivo. Y cuán lejos está eso de ser amor, que el amor es funcional al cosmos, es una energía cósmica que religa, que cohesiona. Y en contraposición a esto que decíamos de que la energía del amor es energía de cohesión, que esto es lo que nos brinda la instrucción siempre de Daniel. Este otro amor del que hablábamos anteriormente, emocional, más relacionado al apego, a la búsqueda de satisfacción,
de cumplir deseos que son personales, lo que hace es justamente lo contrario, ¿no? Separa, porque aquello a lo que supuestamente estamos amando en realidad es una imagen que tenemos de eso, que nos va a servir para satisfacer algo que es transitorio, es efímero. Sin embargo, el amor verdadero es eterno. Nunca deja de amar. Por eso el ego tiene que estar, una vez que va despertando, ¿no es cierto?, controlando a ver qué es lo que pasa, controlando en el buen sentido, es decir, tener las riendas del cuerpo emocional. Custodiando, podemos decir. Custodiando también. Está mejor. Gratitud, hermano. Custodiando y llevando para arriba a través de la elevación de la mente, elevando los cuerpos que siguen para abajo, ¿no es cierto?, el emocional y el etérico físico. Escuchamos recién los desvíos ya que venimos arrastrando desde la Lemuria, que era una experiencia hermosa, la experiencia hermafrodita, para después otorgar, una vez realizado todo ese aprendizaje precisamente, algunos seres tenían que encarnar con una sola polaridad y trabajar en complementariedad. Esas dos polaridades, una vez que habían trabajado todo precisamente lo que el hermafroditismo ofrecía, ¿no es cierto? Pero ya desde aquel entonces fuimos tergiversando todo por el deseo, por el egoísmo. Y estos son tiempos de revertir. Rescatemos nuestra planificación interna. Rescatemos aquello que puede estar dentro nuestro, dormido. Pero hay mucho hoy. Estos programas están por todo el mundo dando vuelta, ¿no es cierto, hermano? Vos que subís a las redes y tenés ese panorama. Estos programas se suben a todas partes, pero no es una música linda. Es algo que hay que internalizar y tratar de poner en práctica ahí donde uno esté. No es que todos tengan que venir a Uxim. Bienvenidos sean todos los que quieran venir acá a compartir con nosotros las tareas. Pero aquellos que sintonizan que tiene que hacer su lugar allá, donde estén, hacerlo. Y volvemos a esto de la cultura que mencionábamos antes. No dijimos la palabra cultura, pero nombramos las llamadas artes de la música, las películas, los libros, que están todo el tiempo hablando de esa búsqueda que el humano tiene de esa supuesta media naranja, que, bueno, al final del audio Daniel termina diciendo que el único amante es nuestro ser interno, ¿no? Ahí está la respuesta. Entonces, qué importante es en cierta etapa para muchas personas comprender cómo la cultura ejerce una fuerza sobre nosotros y cómo tenemos que despegarnos y desidentificarnos de todo eso que nos inculcaron, ¿no? Es que de alguna manera es ir rescatando esa planificación interior, ¿no es cierto? Salir, despegarse de la ley de gravedad, como decíamos antes, que nos va tirando para abajo, pero es lo que tenemos que transitar, es lo que nos corresponde. No tenemos que echarle la culpa a la gravedad. Claro. O a la cultura. O a la cultura. Porque por algo encarnamos en esa cultura, ¿no? Y con gratitud, porque una vez que uno entiende que encarna en el lugar justo, la familia justa, la ciudad justa, el país justo, que nos ofrece la posibilidad de rescatar aquello que podemos tener mayormente trabajado, como la otra, la que tenemos precisamente que trabajar. Así que todo eso que nos toca vivir, experimentar, son todos maestros. Ninguno deja de enseñarnos algo. Todos están ahí para algo y jamás podemos echarle la culpa. Vamos a leer un fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Anzen Usa, que tiene una relación con esto que estaba
hablando Daniel en el último audio. Un impulso proveniente del consciente derecho siempre ofrece al individuo trascender la limitación impuesta por aquel polo del que se sirve para hacerse presente del lado material de la vida. De ese modo, tanto seres de polaridad masculina como aquellos otros que bajo el aspecto femenino del alma se encontraran encarnados, serían impulsados a expresar espontáneamente los rasgos más elevados de cada polaridad. De este modo, las características propias de los nuevos patrones de vida y conducta que surgirán en el planeta presentarán una riqueza inigualable, atributo correspondiente a aquello que pasa a expresarse sin las limitaciones propias de un ciclo consumado por la energía. Al colaborar con la religación interna del ser, Erx asiste el camino hacia la superación de los opuestos en nuestra conciencia externa. Su luz representa el ofrecimiento de la síntesis andrógina que el camino de la cristificación revela. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos la lectura del prólogo que Daniel Gagliardo escribe en el libro Mensajeros del Fuego. Presente y futuro se entrelazan ofreciendo señales hacia una realidad atemporal. Aquí, en este universo planetario, existen quienes podrán ubicarse en la esencia de este mensaje, prescindiendo del marco de la acostumbrada temporalidad. Sintonía interna mediante, con espontaneidad. La energía que gobierna estas páginas nos remite, de ese modo, hacia aquello que acontecerá en los límites de la purificación final, así como a los patrones de conducta que deberemos hoy sustentar para acompañar todo su desenvolvimiento previo desde este eterno presente. Tercero y último de los bloques de este podcast, titulado Consecuencias del libre albedrío mal ejecutado. Aportan cuándo se produce la ruptura con los otros reinos. Escuchamos a Gagliardo.
En realidad nunca nos vinculamos, así que podríamos decir que siempre estuvimos desvinculados, con distintos agravantes propios de lo alcanzado, ensayado en cada etapa racial. Pero nunca nosotros vivimos la complementariedad con los otros reinos. En la Lemuria, porque éramos muy físicos, muy animales, teníamos un centro emocional inmaduro, prácticamente nuestro cuerpo mental pulsaba como si fuera un protoátomo mental. En la Atlántida ya la mente estaba acondicionada de otra manera, pobre pero acondicionada, pero el cuerpo emocional seguía haciendo estragos. Entonces nunca nosotros nos relacionamos con los otros reinos desde una condición de equilibrio, de armonía, de solidaridad. No sé, nunca, jamás. Por lo menos, si existió, no tengo noticias de eso. Las informaciones que la jerarquía brinda es que esa deuda la seguimos arrastrando. Por eso llegamos al nivel sangriento de relación, ¿sí?, puntual, con los reinos, pero en este caso con el animal, que fue menospreciado, bastardeado. Le impedimos hacer todas las experiencias evolutivas habidas y por haber. Es una cosa que está ahí para ser comida, bastardeada, usada, abusada, esclavizada, torturada. ¿Cómo podemos llegar a esto si hubiéramos tenido verdaderamente complementariedad? Cuando en una raza se alcanza realmente algo, queda un remanente de ese alcance. Opera como una influencia positiva, pero nunca en ninguna de las razas esa condición, esa cualidad positiva en el trato con los animales estuvo presente. Los atlantes eran unos caprichosos terribles. Para los atlantes los animales no solo servían para ser comidos, que de hecho los comían, sino para ser manipulados brutalmente a través de la magia. Después, kármicamente y evolutivamente, se permitió que algunos de esos abusos estuvieran presentes. Hoy, en la raza posatlante, había un gato, lo que sería el equivalente a un gato en Atlántida, que generaba fascinación, su condición anatómica, su forma de ser, generaba fascinación para los atlantes. Los grandes magos ostentaron en algún momento la capacidad de aplicar la magia genética. Y el remanente del gato común actual, del puma, de todos los felinos, los grandes felinos, son las manipulaciones genéticas que hicieron los atlantes con aquel gato atlante. ¿Vieron que ahora la gente se empecinó en hacer perritos así que entra en la cartera de las estúpidas que van con los perritos en la limusín? Bueno, en ese momento también los atlantes hicieron la misma locura, nada más que generaron felinos de grandes tallas. A ver, la condición astral del felino y esa condición que el atlante tenía también, una conciencia muy felina en ese sentido en términos de comportamiento, hacían que estuvieran enamorados en términos brutales y emocionales de los felinos. Los leones, los guepardos, todo lo que ustedes ven hoy de felinos de grandes tallas y de los que ya se extinguieron, como el diente de sable y otros felinos, el león de montaña, también eran resultado de eso. Entonces, cuando la humanidad genera ciertas cuestiones a partir del mal uso del libre albedrío, más de una vez dijimos, ¿qué hace la jerarquía kármica? Lo incorpora al paquete donde se va a seguir ensayando con toda la basura que generemos. Entonces, ¿qué hicieron los atlantes con eso? A ver, colocaron la piedra fundamental para que el exceso de predadores estuviera presente en la raza posatlante, porque no estaba previsto una cantidad tan grande de predadores y eso generó que algunos patrones de ensayo natural tuvieran que ser modificados, porque ya estaban previsto para esta etapa que los animales en su mayoría no fueran predadores, sino que ya fueran herbívoros. Incluso en los mares, también los atlantes hicieron ensayos terribles con algunos habitantes de los mares, generando también grandes predadores. Con el tiempo, en la superficie planetaria, en el elemento tierra, casi no iba a haber predadores, iban a ser herbívoros. Y en el mar lo mismo, porque tanto en tierra como en el agua, en uno las hierbas y los árboles y en el otro las algas, servían perfectamente para la experiencia del reino animal, prácticamente herbívoro, tanto en el mar como en la tierra. Los atlantes generaron las bases tremendas, terribles,
de una cantidad de predadores que empezaron a jugar un juego que obligadamente la ley de karma permitió a consecuencia del libre albedrío mal ejecutado por parte de los atlantes. ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Claro que eran agresivos. Miren, ¿saben quiénes tienen un trato similar, no idéntico, pero similar con esos grandes gatos, con esos grandes predadores? Los jeques árabes de Kuwait, de Arabia Saudita, que en sus casas tienen leones, tigres, chitas, tigrones, que son mezclas de tigres y leones, tienen todo tipo de felinos y los tienen como si fueran perritos. Lo que no aparece ahí es que todos los años se cobra un montón de víctimas. Pero los jeques árabes, los jeques petroleros, los grandes manejadores de las fortunas petroleras de los países árabes, tapan todo. Le comieron 1, 2, 3 empleados, 4 esclavos, no importa. Le comieron el amante, no importa. Lo tapan todo. Total, hay un montón de empleados quien venía a trabajar acá. Y bueno, lo encontraste cruzado a mi tigre hoy. ¿Qué vas a hacer? Ahí están luchando para sacar el brazo que quedó del tipo. Esto pasa continuamente. Y en la Atlántida también pasaba. Con el agravante que tanto los atlantes como los animales, en ese momento, que los atlantes generaron a través de la magia genética, eran todavía más agresivos que nosotros. Porque nosotros somos menos agresivos que los atlantes. La guerra en la Atlántida era la actividad común, independientemente de que cultivaran, de que hicieran un montón de cuestiones relativas a la producción. Guerrear era algo más generalizado que lo que hoy nosotros entendemos por guerra. La guerra era una cosa honorífica para ellos. Ellos se sentían honrados por poder hacer la guerra. Era un privilegio que sentían como raza. Era la forma de regular incluso la densidad demográfica en la Atlántida, la guerra. Claro que eran instintivos. Si nosotros somos instintivos todavía, y todavía seguimos haciendo la guerra, pero de otro modo, en otra proporción, con otro alcance, porque la hipocresía es mayor en nosotros que en los atlantes. Los atlantes vomitaban más lo que sentían. En ese sentido eran más sinceros, brutales pero sinceros. Nosotros somos muy hipócritas, muy mentirosos, de disfrazar todo, de acomodar todo. Entonces, esa instintividad, por un lado, no podía ser ocultada, no podía ser disfrazada, porque era tan fuerte que incluso entre los atlantes, vomitar cualquier cosa se lo tenía como un rasgo favorable de la personalidad. Ámense como yo los he amado. Qué ausencia de esa energía en este planeta, ¿no es cierto? Daniel comenzaba diciendo, siempre estuvimos desvinculados. Es como que ese vínculo quedó perdido en una posibilidad por la mala ejecución del libre albedrío, pero estaba ofrecido por el cosmos. No supimos encontrarlo. Claro, porque para ejecutar esa frase que Jesús dijo, ámense como yo los he amado, primero tenemos que comprender cómo nos amó Él. Sin embargo, lo que hizo la humanidad fue proyectar sus formas bajas de amar en lo que Jesús dijo, ¿no? Sin comprender el significado profundo. Y si observamos la vida de Jesús y todas sus acciones, Él amaba de una manera muy particular. La verdadera. Hacia la cual deberíamos ir. Y así nuestra falta de amor verdadero en todas nuestras acciones como humanidad ha llevado, como en estos momentos Daniel hablaba, con los reinos infrahumanos, ¿no es cierto? Con egoísmo, con usufructo. Y acá vos estás yendo mucho al reino animal, al patio animal, al centro de rescate animal. Y hay algo ahí. ¿Querés avanzar algo sobre el vínculo perdido? En el último estudio, Daniel habló un poco de eso.
Y lo que él nos decía es que ese arquetipo que no le permitimos a los seres animales ejecutar porque nosotros no cooperamos, si nosotros no hacemos nuestra parte, que somos el reino inmediato superior, no permitimos que los seres con los cuales tendríamos que cooperar puedan alcanzar el arquetipo que les es asignado, ¿no? Entonces, lo que Daniel nos comentaba es que por cómo está avanzada ya la transición, es imposible que ellos alcancen ese arquetipo. Así como para nosotros es imposible también alcanzar aquel arquetipo que ya perdimos. Pero lo que podemos hacer en este centro de rescate de animales es acompañarlos de la mejor manera posible y principalmente sacándolos de la negatividad excesiva que reciben afuera, ¿no? Y después haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que después la energía haga lo que tenga que hacer. Es decir, intentar dejar las vías libres y limpias para que la energía actúe. Pero bueno, jamás podemos esperar que ese arquetipo animal se consume, porque eso ya es una materia que está perdida, digamos. Y eso que se hace acá en el centro de rescate animal, esa experiencia que van recibiendo, ¿no es cierto? No solo los humanos que trabajan con ellos, sino los animales que reciben un trato diferente, se eleva y llega como experiencia a las almas grupo. No es que estos animales son favorecidos, porque todo se comparte. Y esa experiencia de un trato diferente, de un avance, por lo menos un intento y un avance hacia aquel arquetipo, lo poco, lo mucho que se logre, es una experiencia para todas las especies. Claro, por eso también lo que diferencia a este lugar, sin menospreciar todos los otros santuarios y centros de rescate que son absolutamente necesarios e importantes, pero lo que diferencia este lugar de otros es ese intento de rescatar algo más que el animal de la industria, ¿no? Sino rescatar este vínculo perdido del que hablábamos, rescatar esta cooperación entre reinos que debió haberse ido ejecutando y que no se fue haciendo, entonces se fue perdiendo, se fue coartando. Y bueno, acá desde nuestro lugar podemos aportar nuestro granito de arena sin expectativas, pero también sin saber hasta dónde puede llegar eso, ¿no? Y esto que estamos comentando y que también habló Daniel, lo trasladamos a los otros reinos. Acá trabajamos en huerta, trabajamos jardín en el monte y colocamos también esa energía, ¿no es cierto? El reino vegetal no va a expresar, como decía acá el hermano, el arquetipo, pero nuestro aporte neutro en ese trabajo de colaboración con estos reinos infrahumanos, en este caso el hermano hablaba recién sobre el reino animal y ahora lo trasladamos a vegetal a través de los especímenes de la huerta o del monte, ¿no es cierto? Y lo mismo del reino mineral. Cualquier objeto, acá tenemos un termo, eso, el trato que uno le dé a ese termo. Tenemos acá una PC, tenemos un micrófono, tenemos una piedra. El trato que le demos es elevar ese reino y que a través del alma grupo llega a todos los elementos que lo componen. Claro, porque todos estos materiales que tenemos acá a disposición son entidades conformadas por diferentes reinos. Es también una forma de interactuar con los reinos que tenemos. No está de más aclarar esto de
que a veces nombramos los reinos infrahumanos. Esto no quiere decir de ninguna manera que el humano sea más importante que esos reinos, sino que tiene un grado mayor de evolución, que ya transitó dentro de la línea humana. Están estos reinos infrahumanos. Dentro de la línea evolutiva humana están el reino mineral, el reino vegetal, reino animal, luego el reino humano. Todo eso dentro de la línea evolutiva llamada humana. Pero esto no quiere decir de ninguna manera que lo infra sea menos importante, ¿no? Sino, justamente como decíamos, es una responsabilidad ser lo supra animal, ¿no? Tenemos un rol que cumplir de acompañarlos, porque para ellos simbolizamos también, o deberíamos simbolizar, lo superior. Ese es el vínculo que quedó perdido a través del libre albedrío mal ejecutado y que de alguna manera tenemos que recuperar. Y así nos fuimos transformando en más animales que en humanos, ¿no? De algún modo el humano se fue animalizando, quedándose en lo instintivo en vez de empezar a simbolizar eso que los animales y los demás reinos necesitan recibir como irradiación del humano, que es lo superior. Sí, a veces decimos, a veces se dice animales, no. Animales humanos y animales no humanos. Pasa que la ciencia, es decir, la biología, incluye al humano adentro del reino animal, ¿no? Bueno, en la cosmosofía, en la ciencia cósmica, esto no es así. El reino humano es un reino aparte, ¿no? Tiene diferentes características. ¿Y qué lo diferencia? ¿Cuál es la diferencia, precisamente? Que los animales no tienen un alma individualizada, sino que trabajan con almas grupos, es decir, conjuntos de mónadas que también tienen jerarquías adentro que guían y propician las condiciones para que esas mónadas que están en la parte más baja del alma grupo puedan hacer su experiencia. Pero estas mónadas no tienen un alma. Entonces todavía no hacen la experiencia de la individualidad, sino que reciben toda la experiencia en conjunto, es decir, compartida de esas especies animales. En cambio, el humano, ¿cómo es? El humano ya recibió, por su trayectoria evolutiva, le corresponde en algún momento recibir un alma individual. Y ahí, cuando la energía considera que es oportuno, entonces el alma hace una extensión, una prolongación de su energía y encarna, es decir, envía un ego encarnado a hacer su primera experiencia como reino humano, que al principio es bastante animalizado. Y después, bueno, acá en este planeta eso no sucede. Acá en este planeta los seres encarnados tienen muchas encarnaciones ya en reino humano. Entonces, generalmente el veganismo y vertientes animalistas hablan en este sentido, de animales no humanos y animales humanos, queriendo dar un mensaje de igualdad, ¿no? Que sirve tal vez para que muchas personas entiendan que somos mucho más parecidos a esos seres de lo que creemos. Básicamente de que son vidas, son conciencias sintientes, al igual que nosotros. Va por ese lado. Solo que la cosmosofía va mucho más allá de eso y nos dice, sí, son seres sintientes que no deberíamos masacrar y hacerles todo lo que le estamos haciendo como humanidad, que es un desastre, es una aberración, pero también somos un reino superior que deberíamos representar. Superior no porque seamos más importantes, sino porque tenemos esa responsabilidad de representar lo superior y complementarnos
con ellos. Entonces, superior en ese sentido, más de responsabilidad y no en el sentido que esta cultura le da a lo superior y que se ve reflejada en tantos ámbitos. Generalmente los superiores están pisoteando a los de abajo, ¿no? Bueno, en el sentido más elevado de la palabra superior. Claro, es superior porque el tránsito por el reino animal ya lo superamos. Entonces pasamos al siguiente, como decíamos recién. Ya no nos conduce un alma grupo, ya tenemos, como todos los humanos, un alma individual. Y eso nos da la responsabilidad que vos hablabas recién, hermano. Entonces, cada uno con su grado evolutivo, pero tenemos que empezar a despertar y a respetar todos los reinos en la medida que ellos ofrecen arquetipos diferentes y no para ser usufructuados por el ser humano. ¿Cuál es el propósito que buscáis sintonizar? ¿El soporífero estado que brinda la adicción emocional o la lucidez que deviene de un austero y sincero encuentro con la esencia interior? ¿Cuál es el propósito que buscáis sintonizar? ¿El soporífero estado que brinda la adicción emocional o la lucidez que deviene de un austero y sincero encuentro con la esencia interior? El consumo de emocionalismo vampiriza este universo planetario y entrega los planos materiales a las fuerzas disuasivas. Elevad este universo. Vivid el encuentro interno con entrega, fe y obediencia. Si así y todo os sentís insatisfechos, sabed que no es de ninguna otra cosa que de vosotros mismos que lo estáis. La esencia es el mejor de los alimentos, y debéis aprender a encontrarla en todo. Asimilar lo que ofrece no indigesta ni os sumirá en inercia o modorra. Mas aún existen muchos que, para confirmar que tomaron alimentos, tienen la pseudo necesidad de sentirse ahitos, como buitres con la carroña. ¿Aún creéis que lo superior tiene como cometido dejaros satisfechos? El consumo de emocionalismo vampiriza este universo planetario y entrega los planos materiales a las fuerzas disuasivas. ¿Aún creéis que lo superior tiene como cometido dejaros satisfechos? Nos despedimos hasta el próximo episodio de La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.
Gracias.